A puño limpio, dos pasajeros del Transmetro resuelven sus diferencias en una estación de la zona 1. Todo quedó grabado en video y ahora la MUN indaga sobre el incidente. Tras 8 días de seguimiento y un intento de escape, las autoridades anuncian la recaptura del quinto pandillero del barrio 18, fugado de Fraijanes 2. Propietaria de tienda de celulares denuncia grupo de ladrones que saquearon por completo su negocio. Todos quedaron grabados en cámaras de videovigilancia. Por agredir a Alicia Villarreal, el ex Cumbia Kings Cruz Martínez debió enfrentar a la justicia expectativa por las sanciones contra el músico. Santa está esperando por las cartas de los niños guatemaltecos y el lugar para mandarlas es el correo. Hoy en Impacto Directo conocemos de la logística de San Nicolás para esta Navidad. En este jueves 20 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto acompañarles, soy Alexis Ponce, todo el equipo estamos preparados para llevarle la información, lo más completo de esta jornada. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan, Luisa Fernanda Maldonado, licenciada en Administración Aeronáutica, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, Jairón Salguero, actor y comediante, y Jorge Granados, médico y abogado experto en criminalística. Y momentos de tensión extrema se vivieron en la colonia El Rosario de la zona 18, donde los vecinos retuvieron y golpearon a 3 personas que son señaladas de extorsionar en esa comunidad. Vecinos de la colonia El Rosario en zona 18 retuvieron a un hombre y 2 adolescentes señalados de extorsionar a los habitantes del sector. Los 3 fueron golpeados y atados a un poste de alumbrado público mientras la multitud crecía y amenazaba con lincharlos. Agentes de la Policía Nacional Civil y unidades antimotines llegaron al lugar para tratar de controlar a la turba. Por varios minutos los vecinos se opusieron a la intervención policial, pero finalmente los agentes lograron rescatar a los señalados de un linchamiento inminente. La policía detuvo a 10 rehenes de 19 años y a 2 menores de 15. Fue necesario trasladarlos para que recibieran atención médica por las lesiones sufridas durante la retención. Tras ser auxiliados, fueron puestos a disposición de un juez. Según la policía, para que el caso siga un curso, necesita que se presenten denuncias formales ante el Ministerio Público. Reportó para Impacto Directo, Andrea Domínguez. Un mayor de edad, 2 adolescentes, los señalados de extorsionar en esta comunidad. Vaya imágenes y momentos de tensión, Luisa Fernanda, los que se vivieron. Al final de cuentas, es lamentable cuando los ciudadanos deciden tomar la justicia por mano propia, pero también hay que comprender la frustración que muchos sentimos porque no actúan las autoridades de la manera que esperaríamos. Así es, cuando la comunidad decide tomar justicia por mano propia, no se trata de un acto de heroísmo, sino de una comunidad que está sumamente cansada de exigir justicia a autoridades, de hacer llamados a agentes de seguridad que nunca llegan a atender estos llamados. Desafortunadamente aquí podemos ver 2 episodios. Por una parte, la comunidad que está cansada de poder ver que estos acontecimientos siguen, que tal parece que todos estos hechos criminales tienen mayor lugar y son ellos los que tienen más derechos que los propios ciudadanos que son víctimas de violencia, y también por otro lado deja de manifiesto todas las deficiencias que existen actualmente en el sistema de justicia, Alexis, debido a que no se hace auxilio pronto a todas estas personas que llaman. Esto se puede desencadenar en linchamientos. Observamos claramente violación a los derechos, cómo actúan las autoridades. Ahí sí llegaron luego al llamado, pero para capturar a estas personas que por supuesto no las justificamos, pero sí las entendemos por ese cansancio extremo que sienten. Es curioso, Omar, la participación de estas 3 personas, pero el hecho de que 2 menores de edad que hayan sido golpeados, amarrados a un poste junto con este adulto, desconocemos si la cabeza detrás de todo esto que ha ocurrido es precisamente el adulto o hay otras personas que estén arriba de ellos que dirijan esta estructura. Claro, mira, lo triste acá y lo lamentable es que en este caso pues son menores de edad
Y la pregunta que nos hacemos siempre es ¿dónde está prácticamente esa gobernanza de esos hábitos morales en una juventud que hoy necesita tanta orientación? Porque cuando pues hablamos de esos hábitos morales pues tienden para bien o para mal, pero hoy derivado de que pues las familias tristemente son monoparentales, pues es fácil realmente para nuestros jóvenes caer en esos círculos de influencia donde aparentemente esos pseudos amigos pues prácticamente les dan todo, ¿verdad? Ojalá que las nuevas autoridades de gobernación realmente pongan un punto y final a esto, porque bien lo decía mi compañera, como población estamos realmente cansados, estamos prácticamente hartos de tanta situación, de tanta violencia y la única salida que yo le veo a esto es que el ministro de Gobernación realmente haga una depuración, pero depuración total de todas las instituciones que realmente están al servicio de la población, ¿verdad? En zona 18 hemos hablado una cantidad incansable, Jairón, de hechos violentos. Cada día vemos cómo recrudece este tipo de acciones, ahora en el Rosario, y cómo los vecinos al final se organizaron, la presencia de la policía, pero es que acá al final de cuentas se pudo haber terminado con la vida de estas 3 personas, que sean o no culpables, se debe de llevar un debido proceso. Si los agarraron infragantes, lo que la población debió haber hecho era haberlos retenido hasta que llegara la policía para que se los lleve y acompañarlos para la denuncia, para que queden ligados al proceso. El problema en Guatemala es de que la gente no presenta denuncias, después dicen, es que los policías los dejan ir, realmente los deja ir el juez porque no hay quien... No hay una parte acusadora. No hay una parte acusadora. La zona 18 es una zona roja, todos lo sabemos, que hasta a la policía le cuesta entrar a ciertos sectores de la zona 18, y no porque la policía no quiera, sino porque los mismos vecinos o las pandillas no dejan que la policía ingrese a estos sectores. Desgraciadamente lo que sucede en muchos sectores de nuestra ciudad, donde las pandillas tienen acaparada no solo la distribución y de venta de drogas, sino que incluso a cargo de la seguridad. Y acá, Jorge, al final de cuentas, si no hay una evidencia sólida, porque yo puedo decir que ellos son los extorsionistas, pero si no hay un seguimiento, un teléfono, una cuenta bancaria y otros indicios, van a estar en libertad. Lo bueno, Alexis, es de que con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y las reformas a la ley del Código Procesal Penal y de la ley del crimen organizado, si se logra probar de que son miembros del MS-18 o bien de la Salvatrucha, ya les aplica el apelativo de terroristas. Por lo tanto, medidas sustitutivas ya no van a tener. En el delito de extorsión se incrementó la pena hasta 18 años para quien incurra en esta actividad delictiva. Y aquellos que recluten menores de edad, como el caso de estos 2 menores, también tienen una sanción de 18 años. Y en ellos ya aplica como algo novedoso y esperamos que tenga ese efecto disuasivo los nuevos reformas que se le hizo al Código Penal en atención a lo que hizo el Congreso de la República, de crear esta política legislativa para sancionar más severamente aquellos delitos que están relacionados a maras o mareros, que ahora se les llama ya ni siquiera pandilleros, sino terroristas. Por lo tanto, tendría que tener un efecto disuasivo sobre otras personas que se dedican, obviamente, al reclutamiento de menores de edad y también a incurrir en el delito de extorsión, para que se den cuenta que 18 años y no hay medida sustitutiva, y lo mejor, que tampoco hay conmuta la pena, o sea, no se puede reducir 18 años. Pero, por ejemplo, en este caso, sí. ¿Quiénes serían los que, o sea, quiénes tendrían? La policía puede poner esa denuncia, la policía puede decir, sí, solo, porque también la defensa puede decir, los estaban linchando. No, claro, nada. Digamos, en este caso, pues hay que diferenciar cosas. Por ejemplo, Jairón, en el tema de demostrar la extorsión, casi siempre a través del seguimiento telefónico. El Ministerio Público tiene una unidad que se llama Unidad de Métodos Especiales, con las cuales se intervienen las líneas telefónicos y es fácil demostrar el seguimiento que han tenido para poder, porque generalmente utilizan aparatos telefónicos para poder demostrar el delito de extorsión. Me depositas tanto al final de mes o tanto a final de semana, te mato. En la segunda, lo que dice Jairón, el tema de que sean menores de edad también, la limitante es que el código de la ley PINA, la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, no se reformó. Entonces el menor deberá seguir siendo juzgado como menor de edad. Para ello no hay prisión carcelaria. La prisión es para el que los reclute, porque obviamente el ardid que han utilizado estos grupos criminales es el reclutamiento, o sea, el jalar niños menores de edad para que obviamente tengan el beneficio de los beneficios
de los beneficios de que ellos sí gozan de medida y más que eso. Sí, no hay utilizar cárcel. prácticamente y utilizarlos. aprovechar esa vulnerabilidad de Así muchos es. de estos menores de edad que se encuentran en situaciones complicadas. Pero vamos a hablar de otras noticias. Y se imagina estar en una parada de autobús y repentinamente observar cómo dos personas arreglan sus diferencias a golpes. Pues esto, sí, es real, ocurrió en una de las estaciones de Transmetro. Aquí le mostramos los detalles. Una estación del Transmetro fue el escenario de una riña ocurrida entre dos hombres que con empujones y golpes tratan de resolver sus diferencias. Hasta ahora se desconoce qué fue lo que provocó el inicio de esta pelea, pero en los primeros segundos de esta grabación se observa cómo una tercera persona trata de meterse en el enfrentamiento. Hasta que los dos involucrados cruzan algunas palabras con gestos de evidente molestia y se separan. Cada uno toma su rumbo para abordar el transporte público, pero esto ocurrió ante la mirada incrédula de varias personas, incluyendo a empleados públicos. Las imágenes fueron captadas por un automovilista que pasaba por el lugar en la estación Santa Cecilia, y quien no dudó en captar este incidente que puso en riesgo a los usuarios del transporte que se encontraban en los alrededores. Para Impacto Directo, Rosemary Ávila. No hay que sorprenderse, se estaban dando un abrazo por la época de fin de año, Jairón. Es un abrazo efusivo, eso sí. O sea, es que de verdad me quedo Increíble, sin ¿no? palabras porque la noticia, ¿no? O sea, en fin, o sea, esto es el pan nuestro de cada día, en todos lados, en todas las Ya es calles, parte del en paisaje. avenidas, parques, en el tránsito, ese es el pan nuestro Sí, de cada día. es No que debería ser así, no porque, debería. mira, fíjate que acá podemos ver dos cosas. Uno, está la parte del carácter, ¿verdad? El carácter forma lo que se conoce también el temperamento y después está la personalidad y eso conlleva tener una actitud. Bueno, cuando encontramos este tipo de situaciones, aquella persona que no sabe gobernarse a sí mismo es una persona que no tiene carácter, porque el carácter es la verdadera esencia de lo que nosotros somos en realidad. Entonces, bajo una circunstancia de esas, pues uno de los dos tiene que tener un carácter, tiene que tener la temple para poder decir, bueno, hasta aquí llegué, o sea, no me voy a prestar a ese tipo de cosas. Y número dos, bueno, en esas paradas de Transmetro normalmente yo he visto policías de la municipalidad, inclusive armados, o sea, ¿dónde está la vigilancia? ¿Dónde está el orden, verdad? Y acá otros de los pasajeros pudieron resultar afectados, Luisa Fernanda, o también ellos caer, porque está elevada la parada del transurbano, así que situaciones complicadas. Bueno, es un riesgo para todos los ciudadanos que estaban alrededor, tanto para los involucrados, porque como tú bien lo dices, esto pudo haber terminado en una trágica consecuencia. Desafortunadamente existe un caos, un cansancio por parte de los ciudadanos, no los justifico, pero también todos los acontecimientos en nuestro país puede a la larga influir en un mal manejo de las emociones. Ya nos estamos acostumbrando a normalizar la violencia, que se vuelva parte de todos los acontecimientos del día a día. Sorpresa fuera de que hubiéramos visto a dos personas que van a abordar el Transmetro, saludándose de una manera cordial y cálida, pero también podemos observar a las personas alrededor que por temor prefieren no intervenir. Ya no está esa conciencia ciudadana de querer ayudar al prójimo a evitar este tipo de conflictos porque no sabemos si van armados, no sabemos con quién nos estamos involucrando y pues desafortunadamente en lugar de presentar estas noticias también tenemos parte del Estado una responsabilidad en el cual pues nos damos cuenta de que hoy en día todo se soluciona a golpes. El diálogo ya no existe, Y desafortunadamente. es que, Jorge, se pierde la paciencia. Aquí en estas imágenes de la estación del Transmetro vemos muchas situaciones todos los días. Posiblemente iban contra el tiempo, alguien se metió adelante en la fila, no respetó el paso del otro o lo pasó empujando. Cualquier situación, pero no debería terminar en los golpes. No, y fíjate, Alexis, que algo importante es de que uno de los éxitos que tuvo el Transmetro en sus inicios fue de que previendo precisamente los actos de criminalidad es que hay cámaras de televisión, hay gente armada, ¿verdad?
Y eso, por supuesto, funcionaba y funciona como mecanismos disuasivos para que no existan asaltos, extorsiones, lesiones o agresiones en el transporte colectivo. Yo estoy seguro que esta riña que vemos ahí en cámara posiblemente pudo haber llegado a más, pero todos estamos conscientes de que hay cámaras que nos estaban grabando. Aparte que ahora cualquiera nos graba con un teléfono. Entonces sí debería existir cierta cultura con respecto a evitar las agresiones y obviamente este ejemplo que nos da el tema de que puede haber en una parada de buses cámaras y gente armada, debería replicarse ese modelo para todo el transporte colectivo extraurbano, en donde hemos platicado en otras veces, deberían de haber cámaras, personal armado, cosas que no hay. Pero empezando porque ni siquiera hay paradas de buses, Sí, las únicas que tenemos es la del tránsito. Exacto, lamentablemente. Y ese fue otro ejemplo, Alexis, que el tener paradas obligadas seguras, el tener gente armada, el tener cámaras, luz, iluminados las paradas de bus, eso disminuyó la criminalidad, pero de llevarla a cero. Claro. De hecho, recordarás que incluso, o a la fecha, no han habido asesinatos en contra de pilotos de Transmetro. Con las que sí hay es con los de piloto de transporte colectivo. Estamos tan mal en Guatemala que hasta existe una asociación de mujeres viudas de pilotos de transporte colectivo. Qué barbaridad eso. Sin embargo, en el transporte de Transmetro no existe porque obviamente el manejo de efectivo y la capacidad de extorsionar se ve limitada. Y la seguridad, sobre todo, que es lo más importante, lo que el ciudadano. Y hablemos de lo siguiente que ha sido noticia desde muy temprano. Se trata de Ever Jonathan Sinai Dionisio, alias Cartoon, cabecilla de la clica Crazy Gangster del barrio 18, fue capturado tras permanecer prófugo 38 días desde su fuga de la cárcel de Fraijanes 2. Esta mañana fue capturado en San José Pinula. Un operativo policial en el que participó el Ministerio Público permitió la captura de Ever Jonathan Sinai Dionisio, alias Cartoon, pandillero del barrio 18 fugado de la cárcel de Fraijanes 2 entre el 10 y 11 de octubre. En la aldea Las Anonas, San José Pinula. De acuerdo con el director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, fue un trabajo de investigación que permitió la captura del pandillero y 2 mujeres que le acompañaban. En este caso se trata de Ever Jonathan Sinai Dionisio, alias el Cartoon, de la clica Los Crazy Gangsters de la pandilla del barrio 18, que gracias a ese trabajo de Policía Nacional Civil, que a través de la división Dipanda y otras unidades especialistas, el día de hoy se materializa una diligencia de allanamiento en coordinación con la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público, en la cual da cuenta de la captura de este peligroso líder y cabecilla de pandilla que estaba fugado, y también de dos féminas que le acompañaban. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, no se confirmó, pero tampoco se descartó la participación del FBI en la recaptura de alias Cartoon en San José Pinula. En este caso fue un operativo de Dipanda y de personal de la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público. Ellos creo que el día de ayer se presentaron y vamos a seguir coordinando trabajo con ellos si así lo requieren. Alias el Cartoon fue entregado al juzgado de turno de Torre de Tribunales, sindicado por el delito de evasión. Él va a ser puesto a disposición del juzgado de turno de la Torre de Tribunales. Ya el juez decidirá a qué centro carcelario lo remite. La captura de Cartoon fue en una vivienda sencilla y con techo de lámina, alejada de lujo y de dispositivos de seguridad externos como cámaras de videovigilancia. Incluso se confirmó por las autoridades que la vivienda no contaba con servicio eléctrico ni agua potable. Sinai es el 5º reo recapturado de los 20 que se fugaron en Fraijanes 2. Los otros 15 siguen prófugos y según la Policía Nacional Civil, al menos 5 pandilleros continúan en el país y otros 10 huyeron a México, Honduras y Nicaragua. Con imágenes de Moisés Sheck, Juan Pablo Garrido. Y es importante esta captura. Sin embargo, si los protocolos hubiesen funcionado, Jorge, este gasto de recursos, claro, de personal, de desgaste que se tiene, no sería necesario si se hubiese hecho la inversión correcta en el momento oportuno para prevenir esta fuga. De hecho, sí. Y fíjate, Alexis, en relación a lo que dices y también la contraparte, vemos que cuando sí hay una buena voluntad y trabajo en equipo por parte de Dipanda, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, sí es viable lograr las capturas, totalmente viable, que no es cosa fácil. Lograr capturar a estas personas que se han dedicado a delinquir el resto de todas sus vidas, eso no es cosa fácil. O sea que sí es de aplaudir y felicitar a las autoridades que tuvieron que ver, y no es menospreciar si viene el FBI y nos quiere echar una manita.
pero quiere decir que sí En los tenemos, dedos. sí, pero quiere decir que sí tenemos personal capacitado aquí para poder lograr esto. Obviamente el problema de fondo aquí, como también lo mencionas, es el problema del sistema carcelario, del sistema penitenciario. ¿A dónde lo vamos a mandar? Donde realmente nos aseguren que no va a planificar una próxima fuga, que de hecho esto no fue una fuga, ellos lo dejaron salir por la puerta de Fraijanes 2 y faltan Como 15. Juan por su casa, como Juan por su dice casa. el refrán. Así es. Y a ver, Luisa Fernanda, otra situación, la manera en la que estuvo viviendo todo este tiempo, por lo menos estos últimos días donde fue identificado, sin servicios básicos, en un lugar alejado de la civilización. Bueno, yo leí algunos comentarios en redes sociales y un buen ciudadano comenta, ¿para qué lo atrapan? Se va a volver a hospedar en su hotel 5 estrellas. Eso es parte de lo que opina la población, pero no está lejos de Pero la el pueblo es realidad. tonto. Realmente esto evidencia, difiere un poquito con mi compañero panelista porque no estoy tan de acuerdo en que Policía Nacional Civil y Ministerio Público hagan un buen trabajo en equipo porque necesitaron de una entidad internacional que viniera a decir, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto y aquí están los resultados. Una captura pues bastante organizada y pues se logró. Sin embargo, pues esto es lamentable porque estaba tan cerca del sistema penitenciario y pues creo que esto evidencia todas las deficiencias y también nos hace un llamado clave, que hay que hacer una depuración masiva ya antes de que esto se siga saliendo de las manos de las autoridades. Es que fue prácticamente un jalón de orejas lo de Estados Unidos, Omar. Esto no es un secreto y la participación de ellos a través del FBI es precisamente para eso, para jalar la rienda y decir, bueno, o los recapturan o aquí van a haber consecuencias. No, por supuesto, y es ahí donde uno se tiene que cuestionar, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay si recientemente dijeron, bueno, graduamos a más o menos 3.500 agentes, ha sido la más grande graduación de toda la historia en el país, hay una nueva generación que se está formando, o sea, tienen con qué hacerlo, tienen con qué hacerlo. No hay necesidad que te venga a decir una persona de afuera la responsabilidad que ellos tienen ante el pueblo de Guatemala, no hay necesidad de hacerlo, porque tienen con qué. Tanta corrupción incrustada en todas las instituciones del Hay que Estado, depurar. se necesita que venga gente de afuera. No fue sino hasta que vino la CICIG que nos abrió los ojos para ver cuántos robaban en el Estado. Totalmente. Porque en este país, con tanta corrupción incrustada en los puertos, en la policía, en todos lados, Pero sí la se CICIG necesita un también poco de es ayuda. culpable Se de necesita muchas un de las poco de cosas ayuda. que hoy están Sí. pasando, Jairón. También la CICIG es Tuvo errores, culpable. por supuesto, pero nos abrió los ojos de lo ¿Pero que yo de qué quiero nos abrió decir. los ojos? Aquí la gente decía, ay, sí, roban pero poquito, roban pero hacen algo. Has No sabían criticado la al MP cantidad de muchas dinero veces. que robaban. Es No responsabilidad de sabían. la CICIG. Lo ¿Qué? que hoy está pasando en el MP es culpa de la CICIG. Sí, digo que tuvo errores. Es culpa de ellos. Sí, pero también Pero nos por abrió eso, los ojos. porque viene gente de afuera que Va, no pero conoce toda la gente que idiosincrasia del agarraron guatemalteco. presa, que hoy el Ministerio Público los está dejando Y el libres. haber politizado también el tema, porque recordemos que Telma Aldana, hay que decir los nombres, Sí. también dejando el cargo de fiscal general y se postula como candidata a la Sí, presidenta. sí, ya que se había también. ya había hecho espacio, todos los candidatos potenciales que podían participar en una elección para presidentes, ya los tenía ligados a proceso. No menciono nombres porque no quiero herir susceptibilidades. Entonces, al haber politizado el Ministerio Público, también ese fue un error, Sí. porque de alguna manera también marcó la pauta de lo que, como indicas Alexis, es lo que ahora tenemos como resultado, ¿verdad? Claro. Sistemas cooptados, politizados y en los cuales hemos perdido parcialmente la Y confianza. panoramas complejos. Sí. Otro elemento importante, Jairón, el resto de reos que salieron como Juan por su casa de Fraijanes posiblemente ya no estén en el país. Hablan de que puedan estar en países centroamericanos o bien en territorio mexicano. Y los están tratando de ubicar a través del apoyo del FBI. Pues sí, ojalá los capturen, ¿no? Para que valga la pena. El problema aquí es de que, como dijimos al principio, ¿no? El problema aquí sigue siendo la corrupción, porque para mí que estos cuates iban y salían de su casa, o sea, digo, de la cárcel, iban y salían, y de repente ya no regresaron. Puede ser que, pues, que sea eso. tal vez hasta les yo daban las conocí llaves. casos yo he conocido casos Iban a de su gente, masaje. de prisioneros importantísimos que salen a hacer reuniones a restaurantes de zona 10, De pues, cuello blanco. o sea, Es cierto. empecemos por ahí, Sí. no digamos estos cuates que no solo amenazan, no solo conocen dónde viven las familias de los reos, no, o sea, perdónenme, ¿dónde pero pasa eso? Son, Mariscal Zavala, son los Alexis. grandes, Sí. los grandes Sí. privilegios y la corrupción. Casi
Termina en tragedia este accidente de tránsito ocurrido en la ruta Ciudad Quetzal en San Juan Zacatepec, que se trata de un peatón que está por cruzar la calle junto a un grupo de personas. Sin embargo, no se percata de que a pocos metros se acerca un motociclista y es impactado. Vea las imágenes, ese es el momento en el que ocurre este percance. Y la situación, obviamente, en ese momento el peatón cae a la cinta asfáltica, se da un fuerte golpe en la cabeza, mientras el conductor de la motocicleta decide escapar. A la víctima se le acercan las personas que lo acompañaban rodeándolo para verificar su estado, pero esta persona se incorpora y camina a un costado para recuperarse. Huir de una escena, de un accidente, nunca es recomendable, y menos en esta situación donde no fue algo tan grave. Jorge, ¿cuáles son las consecuencias, ya sea leve o grave, de huir de una situación como estas? Primero, es un delito la negación de auxilio. Según el Código Penal, aunque uno no sea médico, no está uno obligado, la negación de auxilio, una llamada telefónica, detener la marcha y hacer algo por la presunta víctima. Pero aquí hay que hacer notar algo, Alexis, que vemos que el imprudente y negligente es el peatón, no es el de la motocicleta. Y porque hay una cámara de televisión, una cámara que nos da las imágenes, podemos determinar que hay una responsabilidad del peatón, no del motociclista. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente, Alexis? Casi siempre la persona que está atropellada tendemos a vincular la culpa ¿a quién? Al que va manejando el vehículo o al que va manejando la motocicleta. Y muchas veces es el peatón que de una manera irresponsable se atraviesa o no mira a su derecha o no mira a su izquierda, y es el que provoca los hechos de tránsito, porque al final del día no es un accidente, es una irresponsabilidad del peatón. Yo veo ahí de que el peatón se atraviesa y que el de la moto se lo pasa llevando. Normal que no pudo... Y que no iba tan rápido. Pero ahí el delito realmente en contra del motorista no tiene que haber. Yo lo que veo en el video es de que el motorista lo que hizo fue empujarlo porque no le dio con el vehículo, le dio con... Sí, de hecho, no está... Quítate de aquí vos, mula, le dijo. Sí. Ya que hasta le añadió. Sí. Pero sí, es bueno que hagan cámaras. Por eso muchos motoristas, no sé cuál sea el precio, pero el hecho que anden ahí con cámara en casco es bueno. Sí, para poder grabar todo. Incluso ya ahora está pidiendo el resarcimiento por los daños a su motocicleta, a su moto, el abullón. Pero siempre hay que tener cuidado. Veo a muchas personas que se cruzan la calle, van con el dispositivo o no voltean a ver o van distraídos con cualquier otra cosa, pero debemos siempre estar atentos, Luisa Fernanda. Entre las pocas deficiencias que hay en nuestro país podemos mencionar también la cultura vial deficiente, tanto de los peatones que no respetan los límites. Yo lo veo en mi municipio que las banquetas son sumamente grandes, pero la gente va en la calle. ¿Por qué? No lo sé. Pero por otro lado también hay muchos motoristas imprudentes que también se creen dueños de las carreteras, y creo que todos hemos sido víctimas en algún momento que se nos atraviesan por ahí, pero considero de que tenemos que ser sumamente precavidos. La verdad, la seguridad no es una garantía al momento de salir a las calles, sino que nosotros mismos las tenemos que promover. Así que bueno, también un llamado para la población en general, para todas las personas, desde niños, jóvenes, adolescentes, que muchas veces ya caminan solos en las calles, que puedan tener las precauciones necesarias, extremar las medidas de seguridad para evitar este tipo de inconvenientes que sin duda alguna pudo terminar en una tragedia. Y un grupo de delincuentes ingresó durante la madrugada del miércoles a un local de venta de teléfonos celulares ubicado en el Paseo de la Sexta Avenida, a tan solo 2 cuadras del Ministerio de Gobernación, y robaron todo con lo que pudieron cargar. El robo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana cuando los responsables, utilizando un soplete, forzaron la cortina metálica y lograron acceder al interior del negocio. En cuestión de minutos robaron todo lo que pudieron, entre teléfonos celulares de alta gama, tablets y dispositivos electrónicos. De acuerdo con una trabajadora del lugar, los ladrones conocían la distribución del local y se dirigieron directamente a las vitrinas donde se encontraban los equipos más costosos. Sí, lamentablemente nos ocurrió esto el día de ayer. Fue a las 5 de la mañana, por lo que nos sorprendió muchísimo más, ya que estamos a 2 cuadras, la alarma sonó, estuvo sonando por 5 minutos, pero no hubo reacción. Pues tenemos conocimiento que hay patrullas que están desde las 4 de la mañana. Aunque el establecimiento disponía de cámaras de seguridad, los delincuentes cubrieron su identidad y desactivaron parcialmente la alarma, lo que dificultó la reacción inmediata de los agentes. Activaron la puerta con su sistema de quemarla y por ese medio pudieron acceder. Y sí, en efecto, la alarma sonó
aproximadamente 5 minutos. Ellos entran por esta puerta principal, Sí. con un soplete Exacto. y entran. Exacto. Y eso fue aproximadamente a las 5. A las 5 de la mañana, lo ocurrido fue de 5 a 5:20 por ahí. Los propietarios estiman pérdidas significativas y aseguran que no es la primera vez que comercios del sector son blanco de robos en horario de menor vigilancia. Con imágenes de Moisés Sheck, Juan Pablo Garrido. Es el colmo, sin lugar a dudas, y el golpe al bolsillo de los dueños de este negocio, la época, Omar, en la que sucede cuando se preparan, se surten de producto para ofrecer a los ciudadanos por el fin de año. Claro, y mira, y lo triste acá es de que es una pequeña y mediana empresa. O sea, en Guatemala realmente el motor de la economía nacional justamente es la pequeña y la mediana empresa. Entonces, ojalá que viniera el crédito hipotecario nacional, así como lo hizo para la pandemia, que entre comillas otorgó grandes cantidades de dinero para que la pequeña y la mediana empresa se levantara de esa crisis. Y realmente, ¿qué les daban a las personas en ese momento? 20,000, 10,000 quetzales, no era nada. Y hoy, años más tarde, tenemos a luz el gran desfalco de gente que recibió grandes cantidades de dinero y es prácticamente un robo nuevamente para la población. Ojalá que esta empresa, realmente una entidad de gobierno, le pueda ayudar, porque realmente, Alexis, la situación en cuanto a la competitividad del país, en cuanto a muchos aspectos, más la economía, realmente la que paga siempre los platos rotos es la pequeña y mediana empresa. La gente honrada, la gente trabajadora, hablábamos al inicio de lo que ocurrió en zona 18 con estas 3 personas, los 2 menores de edad que fueron vapuleados, pero es que el ciudadano está cansado. Situaciones como esta no les importa que hayan cámaras de seguridad, que suene la alarma, incluso estar a 2 cuadras del Ministerio de Gobernación. Hoy en día considero que emprender es realmente un acto de fe. Nunca sabes si vas a amanecer con tu negocio o con lo que te dejan de él. Y desafortunadamente la impunidad en nuestro país es más promocionada que la justicia. Desafortunadamente, pues estas personas se enfrentan a muchos inconvenientes y factores que juegan en contra de todas esas personas que quieren salir adelante de una manera honrada, al crimen organizado, a la violencia y a los robos. Es admirable también el acto de la propietaria de dar a conocer estos videos, porque también da una señal de alerta a los vecinos del sector a que puedan, pues, abrir bien los ojos, poner cámaras de seguridad para evitar este tipo de robos. Y pues también el viralizar este tipo de contenido ejerce una presión en las autoridades a que los procesos no se archiven, sino que se investiguen y se resuelvan. Pero ¿será, Jairón, que les hace cosquillas por lo menos a las autoridades? Policía, gobernación, MP. Punto de vista, porque también es cuestión de educación, pues. Un país que tiene una educación buena, los ladrones roban porque tienen clientes. Si usted compra cosas robadas, señor, donde no le dan factura, donde es más barato, usted también está contribuyendo a la delincuencia del país. Un país educado, una gente educada no va a comprar cosas robadas. Yo cuento una anécdota, estábamos en Holanda y para subirse al tren hay un pasillo donde no tenía molinete. Yo pregunté, ¿y ese por qué no tiene molinete? Para la gente que no puede pagar. Y yo dije, como buen guatemalteco, pero ahí todo se puede pasar. Y me dijo una amiga holandesa, no, me dijo, ¿y por qué haríamos eso? Imagina, ¿por qué haríamos eso? Se indignó. ¿Con qué indignación? Entonces también es cuestión de educación, porque aquí la gente guatemalteca, sobre todo, andan viendo donde, mira, van a comprar cosas robadas al mercado de la presidenta. O sea, es cuestión de educación, pues. Un chapín en Países Bajos, esa es buena historia. Los emprendedores somos los que sufrimos este tipo de cosas, porque a mí también se me metieron a un local, ya me robaron un camión con equipo, o sea, desgraciadamente. No, y hay una cosa también importante, Alexis, el comprar teléfonos, más si han sido usados y más si han utilizado para actividades delictivas como extorsión o secuestro, se les puede dar seguimiento y uno puede verse vinculado en problemas de ese tipo. Ahora bien, el tema del negocio ahí miramos también una falla de seguridad, Alexis, en el tema de la... Si son áreas comerciales, están a 2 cuadras del Ministerio de Gobernación, se presume que por ser áreas de comercio deberían de haber operativos que resguarden la seguridad del comerciante pequeño y mediano, como lo hacen aquí mis colegas panelistas la mención. Porque si este negocio que tiene las capacidades de tener cámaras, alarma, persiana de seguridad,
lo vulneran y lo atacan, ¿qué podemos esperar de Y también se ve el rótulo de una empresa de seguridad. ¿Qué tanto tardaron en llegar al lugar? La capacidad de respuesta también de la empresa de seguridad. Sí. Entonces vemos que entre todas las fallas, no solamente es a nivel privado, sino que también institucional. Está a dos cuadras del Ministerio de Gobernación, una área eminentemente comercial, también una falla de operativos de seguridad preventiva, más en esta época de navideña. Y son las cosas que pasan en nuestro país. La comisaría 13, no sé si han pasado, enfrente tiene un letrero que dice protegidos por Golán. El productor musical Cruz Martínez será investigado por violencia familiar contra la cantante Alicia Villarreal. La artista conocida como La Güerita Consentida brindó una conferencia a la prensa al respecto en la que dijo sentirse contenta, aunque advirtió que ha recibido amenazas de muerte. ¿Cómo estás? El músico y productor Cruz Martínez ha sido vinculado a proceso por presunta violencia familiar en contra de la cantante Alicia Villarreal. Cruz ha sido señalado de ese delito en sus modalidades física, psicológica y patrimonial contra su ex esposa conocida como La Güerita Consentida. La fiscal a cargo del caso estableció un plazo de 2 meses para llevar a cabo la investigación complementaria del caso. Una demanda internacional de difamación. Por difamación, Cruz. Eso sí, porque pues no lo hago por venganza o por nada así, lo hago por dignidad, ¿verdad? Mis hijos llevan mi nombre, imagínate, ¿no? Aquí estoy en lucha y estoy por defender a eso, ese legado, ¿no? Que les pertenece a ellos, ¿no? Y Alicia no se ha quedado callada, ya que brindó una conferencia de prensa momentos después de darse a conocer que Cruz fue ligado a proceso. La intérprete de ¿Acaso eres tú? Dijo que se siente contenta con la resolución del juzgado y confesó que ella y su familia han recibido amenazas. El caso de la cantante cobró relevancia cuando en febrero pasado hizo un gesto internacionalmente conocido como señal de auxilio por violencia de género. Días después, la artista presentó una denuncia formal contra Martínez. Según el expediente de la denuncia presentada, la agresión ocurrió cuando Villarreal ingresó a su habitación y fue agredida por Cruz, quien presuntamente estaba oculto en el closet. Martínez la despojó de sus pertenencias como teléfono y tarjetas bancarias. Villarreal logró escapar y recibió atención médica. Tras la resolución, Martínez emitió un comunicado en el que agradeció a sus seguidores estar pendientes del proceso legal en el que está envuelto. Además, asegura que al final esto quedará completamente esclarecido y el último de estos cargos también será desestimado por las autoridades, reportó Ginny Sogben. Una situación complicada, obviamente. Muchos imaginarán que en medio de la farándula, de ser una figura pública, alguien reconocida y querida, pues no atraviesa este tipo de situaciones. Pero la violencia de género, la violencia intrafamiliar es algo más común de lo que podemos imaginar y qué bueno que se logró avanzar en este caso, en esta investigación, Luisa Fernanda. Definitivamente la violencia intrafamiliar es una situación bastante severa que muchas veces se cree que en un medio tan conocido pues no es algo viable. Pero desafortunadamente podemos ver de que la violencia en contra de la mujer y la violencia en general en los hogares se puede dar sin importar qué persona sea o qué tan reconocida sea en un ámbito internacional. Se hace un llamado, por supuesto, a las autoridades y a todas las personas que, por supuesto, una denuncia no es un juego, es una señal de alarma. No hay que minimizar ninguna señal de violencia y, por supuesto, es muy valiente que a veces por temor o por vergüenza se teme una denuncia, más este tipo de personas que tienen una fama, una reputación que cuidar, porque muchas veces estos casos vienen y se vuelven mediáticos, les puede incluso dañar la imagen, pero es de aplaudir porque muchas veces en casa, a través de la pantalla, hay muchas mujeres que sufren violencia intrafamiliar y poder ver que una mujer alza la voz es como una motivación para poder venir y poner un alto a esa violencia. Y sobre todo romper el ciclo y no permitir este tipo de abuso. Y estamos a las puertas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre. Y vamos a hablar de este tema, hay cifras, pero sobre todo apoyo importante. Nos acompaña Giovanna Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres, y Marta Godínez, coordinadora del sector de mujeres. Muy buenas noches, bienvenidas a Impacto Directo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por este espacio. La violencia, la eliminación de la violencia, tan importante que es platicar este tema, abrir los espacios,
porque pareciera que las cosas no cambian en nuestra sociedad, a pesar de las campañas, a pesar de todo lo que existe alrededor. Este sigue siendo uno de los temas que afecta a nuestra sociedad y a las mujeres principalmente. Sí, la violencia contra las mujeres es un serio problema que tenemos en el país, pero también tenemos esfuerzos importantes que han venido poco a poco cambiando esa situación. Hay más conocimiento de que este problema existe, hay conocimiento de la letalidad de la violencia contra las mujeres y han habido respuestas conjuntas, tanto desde las organizaciones, de las instituciones, para poner un alto a la violencia contra las mujeres en el país y que sea conocida y que no se naturalice por ninguna de los integrantes de la sociedad, para poder hacer acciones que realmente coadyuven a prevenir, atender y erradicar esta violencia. Sobre todo esta parte, no normalizar, Giovanna, porque es tan complicado cuando vemos situaciones en donde hay violencia en internet, en todo lo que consumimos, y vemos series de televisión en donde este tipo de situaciones pueden ser normales, pero es ficción y no debemos traerlas a la realidad. Sí, creo que la violencia contra las mujeres ha sido un reto, sobre todo para las mujeres, para posicionarlo en el ámbito público, ¿sí? En el caso de las organizaciones de mujeres y feministas, hemos pasado más de 60 años posicionando la violencia como un problema político, un problema ético de la vida y también como un problema en donde debemos de actuar toda la sociedad en su conjunto, pero específicamente las instituciones gubernamentales, estatales, ¿verdad?, que a través de los convenios y convenciones internacionales nos han dicho, ¿verdad?, que la violencia contra las mujeres es un acto político de responsabilidad gubernamental. Hoy podemos decir que uno de los derechos que las mujeres tenemos, la sociedad en su conjunto, es una vida libre de violencia. Yo creo que esto pues es significativo y sobre todo para los medios de comunicación creo que es importante ser empáticos, ¿verdad?, y asumir la gran responsabilidad que tienen para desestructurar esa violencia que en determinado momento a veces se naturaliza. Y transmitir esos mensajes, sobre todo, Luisa Fernanda. Bueno, definitivamente yo considero que este no es un día para que nos regalen flores, sino para también darnos cuenta que muchas veces el silencio también mata. ¿Cómo ustedes cumplen con esa función? ¿Cómo ustedes motivan a todas las mujeres que por años han guardado silencio por el que dirán, por el temor a no ser escuchadas, por el temor a las burlas, a las críticas y, por qué no decirlo, a la injusticia, que lejos de ayudarlas sienten un temor a incluso perder la vida? Bueno, nos ha tocado hacer acciones conjuntas para que podamos romper el silencio, para que podamos tener apoyo y respaldo, y también una lucha persistente sobre la responsabilidad del Estado de Guatemala para que cumpla con la respuesta que debe de dar. No hemos exigido solamente, sino que hemos construido y hemos transformado este Estado de Guatemala para que sus instituciones sean responsables y atiendan la problemática de manera pertinente, con calidad, con calidez. Es un desafío. Como grupo nos tocó hace 34 años instalar el primer centro de apoyo de atención integral, que hoy es una política pública y que está en varios territorios del país. También pues ahí acompañando al Estado para que transforme sus políticas, sus leyes, sus programas y sus sistemas. También existe la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia, que es un ente en donde tanto las instituciones del Estado como la sociedad civil participamos de manera articulada como un ejemplo de gobernabilidad democrática para resolver un problema tan grave como la violencia contra las mujeres, que es el segundo delito más denunciado en este país. Claro, buenas noches, bienvenidas. Es una responsabilidad también compartida, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el triángulo de la educación en la vida de un niño, de un adolescente,
O sea, ¿qué medidas, qué acciones concretas se pudieran tomar? Le cuento esto porque me ha tocado ir a centros educativos donde pues se les habla de valores, se les habla de moral, se les habla de ética, pero los niños responden, es que mi papá dice que esto solamente se responde y se soluciona a golpes, ¿verdad? Se puede hacer una labor bien estructurada, pero lamentablemente en ese tejido social que hoy estamos viviendo en Guatemala creo que hay mucho que hacer. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo quisiera decir que hablar de la violencia contra las mujeres tiene que ver con los imaginarios, los estereotipos y los estigmas, ¿verdad? Y esas ideas hegemónicas de cómo se relacionan los hombres y las mujeres. Definitivamente, pues ustedes sabrán que desde las organizaciones de mujeres hemos intentado comprender, ¿verdad?, qué es lo que pasa en esas relaciones sociales, políticas entre hombres y mujeres, y una de las cosas es comprender cómo opera el tema del patriarcado, el machismo, ¿verdad?, en donde ubica a las mujeres en una situación de jerarquía. En este sentido, consideramos que hay otras formas de vivir y de convivir y de coexistir, ¿verdad?, en términos de armonía, en términos de responsabilidad, y eso tiene que ver en cómo históricamente pues las mujeres hemos sido puestas en este mundo, ¿verdad?, en donde nos han denigrado y en donde pues definitivamente ha habido, digamos, una dificultad para que seamos concebidas como sujetas de derecho. Definitivamente en nuestros países, ¿verdad?, hay una instalación, digamos, de ese orden social de la violencia y que en determinado momento se va reproduciendo. El tema que usted está hablando es cómo hacemos para desnaturalizar, desestructurar esa manera de relacionarnos. Definitivamente la violencia, digamos, contra las mujeres no solamente es ese problema, ¿verdad?, sino es la violencia en sí misma. Creo que ustedes anteriormente estuvieron discutiendo de un problema, ¿verdad?, de violencia en donde no estamos viendo otro tipo de relacionamiento. A mí me parece que hay que estructurar, hay que identificar qué pasa, hay que desnaturalizarlo y definitivamente una de las acciones es la educación, ¿verdad?, integral desde otra perspectiva política y desde una situación en donde seamos reconocidos con derechos y que nos merecemos respeto, nos merecemos dignidad. Pero esto las mujeres pues lo hemos empezado a reconocer, ¿verdad?, en la medida de que dijimos esto no es normal y hablamos de la violencia contra las mujeres, pero queremos decir que creo que la sociedad se merece no vivir en violencia, ¿verdad? En general, todos sí, como sociedad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo, por compartir todas estas ideas. La magia navideña ya se siente en el país y una actividad que se puede disfrutar en familia es el tradicional buzón de Santa en la Agencia Central de Correos y sus sedes departamentales, donde niños y niñas comienzan a depositar sus cartas llenas de sueños, deseos y mensajes para Santa Claus. Ya se respira el ambiente navideño y que niña y niño no quisiera poderle escribir una carta a Santa y que ésta le llegue hasta el Polo Norte. Correos de Guatemala abre oficialmente las puertas para que todos puedan vivir una experiencia única e inolvidable, sobre todo para los más pequeños de la casa, quienes celebran con ilusión y esperanza esta época navideña. Nosotros nos sentimos honrados de poder agregar un granito de arena a esta época tan especial, tan emotiva, y qué mejor que hacerlo a través de tal vez un medio algo olvidado que es la escritura, en donde podemos a través de ese puño y tinta poder expresar sentimientos y de alguna manera eso es lo que realmente buscamos tras esta actividad. Ver cada sonrisa en el rostro de los niños que con ilusión escriben su carta con sus más grandes deseos es invaluable. Además, es una muestra del espíritu de esperanza que vive cada hogar guatemalteco. Privilegiados nos sentimos, ese vínculo nació, como les repito, desde hace más o menos 25 años, empezando con una carta y ahora pues esperamos que miles y miles de niños se acerquen a seguir expresando eso, rescatar tradiciones, el pegar un sello postal, como les decían así con la lengüita y pegar el sello. O sea, yo creo que existe toda una experiencia que es lo que nosotros queremos rescatar. Cada niño que desee poder enviar y poderse comunicar con Santa Claus puede venir al edificio de correos para poder depositar en el buzón, el cual será el encargado de poder llegar estos mensajes a Santa Claus directamente hasta el Polo Norte. Logramos entrevistar a uno de los niños que envió ya su carta al Polo Norte.
Él nos cuenta qué fue lo que le pidió a Santa Claus. Mi mamá, un oso, y mi papá, un calo, y mi manita, un oso, y yo, una Barbie. Así que ya saben, tienen hasta el 6 de diciembre para poder venir al edificio de correos y depositar su carta. Con imágenes de María René Barrientos y Ania Juárez, para Impacto Directo, Saúl Andrade. Bueno, yo ya estoy acá redactando mi carta para Santa Claus, la llevaré al correo. Un quetzal cuesta. Jairón, ¿qué le vas a pedir a Santa? Yo a Santa le pediría que me deje saber dónde hay un marero. 250,000 quetzales de los que se 15, escaparon. que pues. te digan de 15. Dos, pues uno para mi mamá. Para juntar 300,000. Ya serían 300,000. Buena Navidad, fíjate. Jorge, Sí. ¿tu carta Santa? Mi carta Santa, pues salud, man. Salud para mi familia y para mí con eso ya lo tenemos todo. Yo creo, Alexis, que es de aplaudir este tipo de iniciativas sí. del correo, porque ya ahora todos somos WhatsApp, todos somos mensajería, y ya creo que muchos niños se perdieron esa parte de lo que es una carta. Entonces el hecho de que exista esa inocencia y esa capacidad de poder todavía creer en algo que no es posible, como por ejemplo alguien que nos regale cosas, también es bueno, porque también esa inocencia se pierde con el transcurrir de los años, y obviamente es bueno que esa niñez que nos roban ya cuando estamos en la adolescencia, porque nos damos cuenta de que muchas cosas no eran reales, cuando somos niños pues estén presentes, porque mantienen una cultura de festividad, y ante tanto evento negativo que pasa todos los días, pues hay algo, un espacio para ese niño que está en una burbuja, que lo sea feliz mientras el tiempo se lo permita, ¿verdad? Claro, y Así bueno, que se Santa vale. Claus ahí está esperando las cartas, ya lo saben, las sedes del correo. Llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos en esta noche, a los panelistas que han estado con nosotros. Luisa Fernanda Maldonado, licenciada en Administración Aeronáutica; Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores; Jairón Salguero, actor y comediante; y Jorge Granados, médico y abogado experto en criminalística. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.